A mí se me ocurre que lo que nos falta es información especializada sobre cada ámbito para poder entrar. Y entonces reunirnos con los especialistas y decir, a ver, en matemáticas, ¿qué pasa? En lenguaje, ¿qué pasa? Etcétera. O bien, trabajar en la siguiente etapa, que también lo tenemos previsto para esta tarde de hoy, sobre características del modelo o del proyecto educativo, y luego para la cuarta reunión, plática preliminar, podamos proponer otra sesión con especialistas por rama disciplinaria. Se me está ocurriendo sobre la marcha, ¿no? En esta cuestión de cómo apoyarnos para avanzar a todo el grupo nacional, ¿no? Y que nosotros también nos vayamos a los saberes especializados recurriendo a la reforma de básica. Yo creo que hay que revisarla con profundidad. O sea, ¿qué es lo que está detrás? ¿Qué saberes disciplinarios están detrás de estas cuestiones, verdad, que estamos pidiendo que desarrollen, que apliquen los futuros maestros? Y creo que ahí es donde tenemos que buscar. Y agregando un poco desde nuestra postura, nuestro modelo curricular puede estar orientado por competencias, como que son el punto hacia el cual quisiéramos llegar, pero no necesariamente trabajar, y perdón por lo que voy a decir, pero en el matiz está la diferencia, por competencias, para llegar hasta este nivel de desagregación de unidad y elementos. Podríamos no llegar hasta allá, pues, pero es un camino, es una metodología como muchas otras que existen. Entonces, el matiz es importante. Modelo curricular orientado por competencias, como puntos de arribo, como faros a donde nosotros tenemos que llegar, es una cuestión. Porque el procedimiento y la metodología puede ser diversa o mixta. O bien, hacer una cuestión de este tipo, yo diría orientada hacia lo conductual, porque finalmente está impregnada de este tamiz, que no lo digo con afán de prejuicio, nada, sino simplemente reconocer que hay un paradigma detrás, ¿no? Y hasta dónde nos puede llevar o nos puede ayudar al logro de los propósitos del plan de estudios que pensamos que se debe llevar a cabo en educación preescolar y primaria para la formación de licenciados en preescolar y primaria. Eso es una pregunta que hay que hacernos todos, ¿no? ¿Cuál de las orientaciones quisiéramos? Si un sistema mixto en la parte metodológica o un sistema puro en competencias, y que ya vimos que estamos aprendiendo, y como decía, no ha hecho mucho en la mañana, ¿verdad? O sea, estamos siendo pioneros, abriendo brecha, tratando, intentando acompañarnos en esta orientación. Yo hago esa aclaración nada más, no sé si hay alguien quiera hacer alguna otra puntualización. Bueno, agradeceríamos muchísimo de verdad, María Inés, lo que nos has aportado en esta sesión. Está en la carpeta de trabajo del día de hoy, por si alguien quiere llevarse el ejercicio, para que lo analice, lo vea con más profundidad. Sí, es un ejercicio, y como decíamos, lo riesgoso de presentarlo como el ejercicio a un ejercicio diferente, uno de varios que podemos hacer todos y cada uno. Más podríamos comprometernos a hacer uno cada quien de la competencia que mejor quiera o elija, y por probar, porque esto fue una prueba, ¿verdad? De alguna manera, puede probar una competencia. Y por otro lado, también la posibilidad de que ustedes valoren que no se trata de un modelo a seguir tal cual, porque Maynés me confiaba que tanto en decía, es que como que siento que no debemos poner un ejemplo porque se arquetipiza, se estereotipa. Y sí, cierto, ¿no? De repente decimos, así dijeron en el grupo nacional y así va a ser y así va a bajar, y así lo encontramos hasta el sitio más preciso en la República. No se trata de eso, se trata de un ejercicio que ayude a pensar por qué la orientación en competencias es la que estamos
también consiste en comprender la orientación basada en competencias y que todo pueda ir bajando, por así llamarle, a un nivel, a un lenguaje accesible para los profesores. No constreñimos en la redacción, porque eso fue algo que nos preocupaba, ¿verdad? Estábamos acá discutiendo esto. O sea, pero es que no se trata de la redacción, no es lo más importante, no, sin duda no. Y la maestra hace un gran esfuerzo por reconocer dentro de un ejemplo qué partes tiene la competencia. Pues esto no es lo más importante. Lo más importante es ver cómo contribuye al logro del profesor que estamos pensando debe ser formado en esta profesión, en preescolar o en primaria. El maestro también planteaba el asunto de cómo hacerla específica. La maestra dijo, bueno, alcancé a escuchar, el alcance y la profundidad, ¿no? Esta graduación y las características iniciales a mí me parecen fundamentales, ¿no? También que las recordemos constantemente cuando estamos valorando si es o no una competencia. Alcance y profundidad, y para eso requerimos información sobre campos disciplinarios, hasta donde yo veo, y campos disciplinarios pedagógico-didácticos. No es lo que hoy, pues sí, obviamente nos dimos cuenta, requerimos ponernos a revisar bibliografía, requerimos más obras de literatura especializada recientes. Incluso, Billy, voy a tener que decir que tú me decías, si me dijiste, que podríamos entrar a la base de bibliografía que está en una dirección electrónica de la Reforma. ¿Ya la acabas de mandar ahora? Perfectamente bien, la maestra Billy muy amablemente nos comparte esa dirección electrónica, con el fin de estar como en el nivel de actualización que tenemos hoy en básica, ya con vamos al tercer diplomado, ¿verdad? Al tercer módulo. Entonces es muy importante estar a ese nivel, porque ellos nos están rebasando ahora, se discuten por la izquierda, ¿verdad? Así como, y por la derecha también, o sea, así como por todos lados nos rebasan, porque ellos están ahorita recibiendo una formación continua, que tal vez nosotros no estamos recibiendo en este momento. Muy importante entonces estar en esos dos niveles, en esos dos carriles o dos pistas, para no desfasarnos respecto a lo que ellos ya están manejando en preescolar y primaria. Bueno, esa es una cuestión. No sé si ustedes ya estén en condiciones de pasar al siguiente tema, que es el modelo educativo o el proyecto educativo. Regresar a nuestros equipos de origen, volvernos a cambiar, quedarnos como estamos, ¿no? Bueno, nos quedamos así y ahora les propongo la actividad. La actividad consistiría en empezar a dibujar. Nuestro propósito de la sesión de hoy es apenas dibujar, con lo que hemos discutido hasta el momento, cuáles son las características del modelo, o también llamado por el doctor Rodríguez el día de ayer, proyecto educativo, que va a arropar estas iniciativas en el modelo curricular, porque hasta ahora hemos hablado del modelo curricular como tal, a través de qué estructura, malla, líneas, áreas de formación o módulos, como le vayamos a llamar posteriormente, una vez que tengamos ya trabajado esto de competencias hasta específicas por nivel. ¿Qué otras características debemos tomar en cuenta? Una, decía por acá, que el otro equipo decía, la investigación. ¿En qué sentido? ¿Con qué propuesta? ¿Hasta dónde? Otra, que ha permeado todas las sesiones, ha sido la profesionalización. Otra, que varios de los equipos ya comentaron, es si reflexiona en la práctica, o práctica reflexiva, o práctico, ¿desde dónde vamos a transitar? Prácticas in situ, sí. Pero ¿cómo trabajarlas? Habrá toda una línea para prácticas profesionales. ¿Qué tipo de prácticas? ¿Por qué? ¿En qué graduación? ¿Desde cuándo? ¿Qué semestre? Estas cuestiones del modelo, de la cuestión que rebasa el modelo curricular, pero que tiene que ver con gestión y con preparación de los futuros o de los ya actuales formadores de profesores. O sea, nos involucra también a nosotros. ¿Qué tenemos que saber? ¿En qué procesos nos tenemos que empezar a involucrar para apoyar el modelo curricular hacia donde está girando, hacia donde vemos que puede girar? Que es un poco lo que tendríamos que empezar a esbozar para trabajarlo y apoyar a los compañeros de introducción y fundamentación. Esto lo escucharon ayer, muy bien también, pero que hay que todavía meterle más. Entonces, vamos seleccionando sobre qué líneas. Eso sería un poco lo que les pediríamos que dialogaran, que platicaran. Si tienen alguna bibliografía extra, que la podamos compartir, intercambiar, para tener más textos
y también de ahí obtener más información. Entonces consideramos pertinente iniciar este análisis a partir de la definición de las características que definen por un lado al modelo y por otro lado al proyecto, y recordando un poco el planteamiento que nos hacía ayer el maestro Ángel. Tenemos en concreto, aunque parecía redundante, que el modelo bueno es básicamente modela, es un documento, es una propuesta concluida y terminada, tipifica un orden y sintetiza diferentes teorías o enfoques pedagógicos, y generalmente es conocido y más bien difundido por expertos. En términos generales, el proyecto es una proyección hacia el futuro. La proyección permite justamente, le da ciertas características como flexibilidad y poder irlo perfeccionando en el camino. Es orientador, no necesariamente acabado. Constituye un ideario educativo, un perfil, en términos generales, un ideario educativo nacional, un perfil nacional. Tiene un enfoque pedagógico con orientación y es participativo, producto de la reflexión colectiva. Estas, digamos, características más o menos las he tocado en términos generales. Creo que el maestro Ángel nos especificó cada uno en sus términos. Nosotros consideramos que es pertinente asumir nuestro trabajo como proyecto educativo. Vamos a decir por qué. Bueno, pero antes de especificar cuáles serían los elementos característicos del proyecto educativo, pensamos que debe de tener 8 características esenciales. Primero, orientado al desarrollo de competencias propios de la formación docente. Esto ya lo vimos que, bueno, evidentemente, desde luego es un enfoque de competencias. Centrado en el alumno, centrado en el aprendizaje, situado y basado en problemas, con una práctica docente reflexiva, con una profesionalización ética y permanente de la docencia. Aquí, como ustedes van a observar, tratamos de caracterizar cada uno de sus rasgos para darle identidad, una identidad que para nosotros nos parece importante y que ya lo menciona el maestro Ángel, es darle identidad al modelo como un modelo de normalistas, de la educación superior normalista. Y en este punto me detengo un poco porque analizamos un punto que quizás, bueno, cuando menos yo que he estado en las últimas 2 sesiones no he escuchado mucho. Es decir, nuestros procesos de admisión y de recepción de alumnos están favoreciendo verdaderamente a la educación pública. Queremos decir, porque hablábamos, ¿quiénes son los que entran, quiénes son los que ingresan a la educación preescolar, a la licenciatura de educación preescolar, a la licenciatura de educación primaria? Verdaderamente estamos, esta admisión, por ser incluso restringida en ciertos aspectos, estamos dejando un segmento muy grande de la población sin atención. Hablo del medio rural, es decir, ¿hacia dónde van nuestros egresados? Con toda la selección, con todos los procesos de selección, de admisión y de egresión que están sufriendo en nuestras instituciones. ¿Sí? Entonces pareciera que las zonas más desfavorecidas siguen siendo más desfavorecidas. Entonces consideramos pues que la profesionalización de nuestros alumnos tendría que ser en un sentido ético. Comentamos, por ejemplo, un caso. En ciertos estados, por ejemplo, se observa que los que ingresan a los estudios son hijos de maestros, y que esos hijos de maestros se favorece que entran a ciertas escuelas que están en el centro, que cuando ingresan también los mejores se queden en las escuelas del centro, y generalmente los menos formados o los que tienen una formación más deficiente son los que generalmente otra vez se van a las zonas rurales. Entonces,
ahí hay un servicio desigual, hay una desigualdad social muy importante que quizás no hemos analizado como consecuencia del modelo que podamos impulsar. Entonces, por eso consideramos que esta formación y la profesión debe tener un fuerte sentido ético, fundamentalmente para atender lo que es una esencia del Sistema Educativo Nacional, que es la educación pública. También debe estar asignado por comunidades educativas profesionales de aprendizaje. Decíamos, bueno, pues la cuestión de la educación y del aprendizaje le dan el sentido concreto a nuestra profesión de maestros. Gestión, producción y difusión del conocimiento educativo. Consideramos que nuestra profesión debe estar en la sociedad del conocimiento, pero específicamente del conocimiento educativo. Y desde luego ahí, entre paréntesis, digamos que el uso de las NTICs debe ser, es algo inevitable en la sociedad global, que debe estar pendiente, que debe estar en nuestro modelo como una característica muy importante, y también los diferentes lenguajes, ¿no? Ya hablamos desde las lenguas maternas hasta las lenguas extranjeras. Y por último, el reconocimiento, que reconoce la complejidad histórica y social educativa. Bueno, en el siguiente esquema que les va a presentar la maestra, creo que vamos a poder encuadrar con más precisión estas 8 características. Características fueron enunciativas, y lo que cuidamos es, más que el lenguaje que se está utilizando, el que tenga una fuerte identidad con relación a la educación, porque si no serían otra vez de cualquier profesión. Si, por ejemplo, decimos comunidades profesionales de aprendizaje, sí, pero pues puede ser sobre aprendizaje de la medicina o aprendizaje de cualquier otra área. Si nosotros decimos gestión del conocimiento o sociedad del conocimiento, sí, pero eso puede ser de cualquier red. Nosotros nos interesa específicamente con relación a eso, y eso debería quedar muy claro en las características de este proyecto educativo, porque luego el proyecto educativo requerirá asentarse en situaciones concretas, en la escuela como base, y planteábamos que es necesario entonces pensarlo de la siguiente manera. Aunque dejamos la palabra modelo, ahí la palabra modelo está en tela de juicio, porque no podríamos hablar de proyectos que integran proyectos, tendría que llamarse de otra manera. Sin embargo, este proyecto educativo tendría que tener, a nuestro ver, 3 condicionantes. Una, un modelo formativo, un para qué. Y este tiene que ver con un sentido educativo que aterrice lo teológico, lo axiológico, lo pedagógico, como finalidades concebidas sintéticamente, que las integre, porque hablábamos de que el proyecto tiene un enfoque pedagógico con orientación, porque tiene un ideario educativo que es el que logra aterrizar el perfil. Si fuera modelo, entonces solamente bajamos y sintetizamos un enfoque pedagógico y manejamos cuál es el rol del docente, cuál es el rol del alumno y qué relación tienen los contenidos entre sí. Entonces, este enfoque de este proyecto educativo tendrá que tener una parte como la parte formativa, el para qué, lo axiológico. El otro es el cómo. ¿Cómo lo vamos a bajar? Si hablamos de que se va a trabajar centrado en el alumno, entonces, ¿cómo sería esta orientación centrada en el alumno? Y tiene que ver con cuestiones de gestión o el modelo institucional. La institución, ¿cómo va a decidir una educación centrada en el alumno? Y cómo las estructuras de la escuela tendrán que responder y flexibilizarse a las necesidades específicas de cada alumno que atiende. Gestión de la institución y la estructura del sistema serían como las condicionantes. Y ahora que los compañeros están trabajando aquí cerca con la cuestión del PEFEN, pues quizás cuestiones del PEFEN que puedan soportar cómo va a aterrizar la reforma, porque no sería solamente una cuestión académica. Y el tercero, claro, importantísimo, el modelo académico o el curricular, que sería el qué. Entonces, si nosotros decimos que es una práctica docente reflexiva, esa tendría que ser sometida a esta discusión. ¿Para qué la práctica reflexiva? ¿Cómo? Y entonces pensar en cómo se van a hacer todos los acercamientos de la práctica. ¿Y qué? Y entonces pensar qué tipo de competencias, saberes, ámbitos el alumno desarrolla cuando se acerca a la práctica. Y en ese tejido, pues ir redactando cada una de las características de manera sintética, integradora, muy específica y que permita otra vez regresarnos a las características del proyecto, que reconozca que es orientador,
que reconozca que tiene una proyección porque tiene una visión, pero que está en continua modificación, reelaboración, contextualización, aterrizaje en condiciones reales, no necesariamente acabado, porque por ejemplo, la cuestión de las NTICs, pues son NTICs en tanto que son nuevas. En el momento en que se dejan de usar, o en el momento en que se empiezan a usar, dejan de ser nuevas. Habría que pensar en nuevas TICs. Y eso genera movilidad permanente. Nosotros ahorita hablamos de diferentes lenguajes, pero no podemos decir que se tiene que estudiar los mismos en todas partes del país. Y eso también implicaría entonces, otra vez, ¿para qué los lenguajes? ¿Cómo los lenguajes? ¿Y qué de los lenguajes? Vimos también la importancia de incluir en el modelo, en el proyecto, los antecedentes, que si bien ayer los contemplábamos como la evolución histórica de la educación normal en México. De alguna manera nosotros somos producto de esa evolución de la educación normal. No partimos de nada. Somos un remix de planes de estudios. Entonces, de alguna manera no partimos de nada. O sea, hemos tenido esta evolución que nos sitúa en este momento histórico, que es importante contemplar como parte del modelo. Ahora, ya ubicados en este momento, la cuestión filosófica que viene de ser por el doctor Ángel Díaz, el artículo 3 nos define el deber ser de la educación en México y nos define también que en cuestión de planes y programas de educación básica y normal, los que definen es el ejecutivo. Pues simplemente ya sabemos también que estamos en un proyecto de derecha que ya nos viene determinado el enfoque por competencias y pues ahí ya no tenemos la cuestión de autonomía curricular, ¿verdad? Nada más estamos ubicándonos en nuestra realidad y pensando los argumentos que a lo mejor vamos a tener que tomar mano cuando ya estemos en las entidades. A lo mejor no es el mejor argumento, pero es el que tenemos, es lo que estamos haciendo. En cuanto a política educativa, vemos que bien antes era PDI para Provin, ahora es Temen, y bueno, aquí, perdón, Proven, como parte de la calidad educativa que nos va a orientar hacia el desarrollo de este enfoque por competencia. Este modelo no va a poder incorporarse de por sí académicamente si no es acompañado de una política educativa, llamémosle gestión, que haga posible la operatividad del mismo. Entonces también es parte del modelo. También tenemos por ahí, muy importante, los resultados y recomendaciones de evaluaciones nacionales e internacionales, llámese PISA, enlaces, ENUAR, que nos están dando la pauta de los logros que hemos tenido en la formación de los alumnos de educación básica y los alumnos de educación normal. Es parte de ello. También tenemos por ahí que, si bien todo esto es un momento contextual, estamos conscientes de que va a seguir una transformación. Es lo único de lo que estamos ciertos, ¿verdad? De que hay un devenir. Desde ahí estamos sí bien posicionados como proyecto, que no es algo acabado. En cuanto al siguiente elemento del modelo, nosotros decidimos poner la profesionalización como categoría central. Si nos instalamos en concebir al docente como un profesional, vamos a poder establecer también las demás otras, a derivarlo, a desglosarlo. ¿Qué es ser un profesional de la docencia? Y de ahí ya podemos ir incorporando los demás elementos. El profesional de la docencia no se va a lograr en una isla y sol, como un ente aislado en una escuela. Recordemos que formamos parte de un sistema educativo. Entonces, los elementos de profesionalización y los desafíos tienen que ver
con esta concepción de profesionalizar el sistema educativo. Mientras no se llega a lograr esto, la unidad básica que queremos profesionalizar no lo va a lograr por sí solo. Entonces es algo complejo. Estamos hablando de un sistema educativo nacional. Luego, que baja a precisamente este sistema educativo basado en la igualdad de oportunidades. Bajamos a las instituciones educativas que también deberán de profesionalizarse y en la gestión que les corresponde poder, y de acuerdo a su contexto también, hacer lo necesario para que este modelo pueda operar. Y luego ya llegar a la profesionalización de la función docente, que es lo que nos va a corresponder a nosotros como maestros. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesita un docente para ser profesional en su campo? Necesita un dominio disciplinar profundo. Y decíamos, ¿cuándo y cómo se va a profesionalizar? A lo mejor hablamos de formación inicial y luego continuarle con la profesionalización estudiando en educación superior, no sé. Pero bueno, si ya tiene un título de licenciatura en educación preescolar o primaria, ya desde ahí le está dando los elementos para considerarse en teoría como un profesional. Yo les decía ayer que Christian Rey dice que esta no es condición suficiente. Es necesaria, pero no suficiente. Entonces tenemos que pensar en un profesional que realmente tenga un dominio disciplinar profundo en el qué y en el cómo, ¿verdad? Un docente que realice investigación en el aula. Ya nos queda más claro con la participación que nos hizo la profesora Laura. Un docente que tenga elementos para potenciar una vinculación interinstitucional, que establezca redes de aprendizaje, ¿sí? Que busque en otras instituciones, que se comunique con otras instituciones. Y lo que nos dice el equipo anterior, la cuestión de la gestión académica. Otro componente que también es el esencial es el componente ético de la profesión. Si ya sabíamos que no nos vamos a quedar solamente con el dominio disciplinar, que no es suficiente en sí mismo, o sea, para cómo hago uso de estos conocimientos que tengo. Lo que es el ideal filosófico también de la profesión. Y por ahí también vemos la necesidad, bueno, parte del integramiento de cuerpos académicos tendría que ir también relacionado con la investigación en el aula. Los otros elementos que aparecen en discursiva, comunidades de aprendizaje y sociedad del conocimiento, flexibilidad curricular, tutoría, idioma adicional o segundo idioma, nuevas tecnologías, son elementos que van a estar girando de alguna manera en este modelo curricular. Y ya que tengamos todo esto muy bien definido, podemos hablar que van a ser la base o la estructura o la espina dorsal de nuestro plan de estudios, que le va a dar, ahora sí, la entrada al perfil, a las dimensiones, a los ámbitos, a las competencias genéricas, específicas y al marco. Y qué bueno que ya estuviéramos por eso. Entonces es un proyecto centrado en la formación de un docente. Para esta formación consideramos importante enunciar que son importantes considerar los elementos que arropan a esta formación, que todos conocemos, que es la formación, que es la planeación para el aprendizaje y todos los seis ámbitos que están ahí, y están relacionados íntimamente unos con los otros y todos con todos. O sea, lo vemos como un proyecto interdisciplinario que no podemos abordarlo de forma segmentada, sino tenemos que tener los profesores que estemos formando a estos sujetos, tenemos que estar conscientes de que los contenidos no se dan de forma aislada, de forma pertinente tenemos que irlos relacionando, unos de acuerdo al contenido. También consideramos que estos contenidos
están arropados por otros elementos macro inherentes a ellos, como son las políticas educativas nacionales, como por ejemplo el PEFEN y todos los elementos que conlleva la organización de la planeación del PEFEN, como ya los anunciaron los cuerpos académicos, la investigación, todos, la movilidad académica, todos esos elementos, y las políticas internacionales, ya lo mencionaban ahorita, las formas de evaluar. Otro elemento también que es inherente a todos estos elementos, aunque ya está implícito en los ámbitos, es el currículum de educación básica. ¿Por qué? Porque el currículum de educación básica es muy amplio, ya tiene muchos elementos. Entonces, ese es otro elemento que va a contextualizar nuestra práctica. Otro elemento que da una característica importante e innovadora es el aprendizaje, retomando el micro y el macro contexto. Con todo su dinamismo, ¿no?, cambiante. Eso también va a permitir situar la enseñanza, ¿sí?, de nosotros los formadores. Bueno, aquí se repitió. Consideramos que este es un tramo de formación profesional y que todas estas características, estos elementos, tienen que formar al final ciertamente un perfil de egreso, pero sobre todo lo tenemos que capacitar con competencias para el crecimiento personal y profesional docente. O sea, tenemos que promover una actitud para enfrentar retos profesionalizantes cada vez más complejos, como dar inicio, o sea, que el sujeto esté consciente de que es una formación inicial, pero en esta formación le hemos formado con capacidades para que él acceda a otro nivel más complejo, sea a través de una especialidad, un posgrado, como que competencias, un segundo idioma, que tenga bases sólidas para hacer investigación, el fomento a la lectura y muchas otras competencias implícitas en cada uno de estos campos, ¿no? De hecho, todo lo que está aquí son agregados de lo que ya tenía el equipo. Consideramos que es importante que se considere, pero además agregamos estos otros puntos. Que uno tendría que ver con la flexibilidad curricular, pero también vemos que nos hace falta como sentar las bases de esa flexibilidad, o más bien ver cómo estamos entendiendo la flexibilidad. Y esto consideramos que se podría lograr con un sistema de créditos dentro del sistema de ANUYES. O sea, si nuestros estudiantes a través de lo que van trabajando en la currícula van obteniendo ciertos créditos, les puede permitir estar en otro tipo de en otras universidades o instituciones de educación superior que estén abocadas a la educación, o al contrario, un estudiante de cualquier otra universidad, si le interesara el trabajo de una escuela normal, podría pasar. En esos términos estamos viendo la flexibilidad. Otro aspecto que consideramos también importante es que los espacios curriculares puedan ser proyectos. Esto permitiría que las competencias que estamos pretendiendo lograr no se trabajaran como aspectos fragmentados en espacios curriculares como las asignaturas. O sea, si nosotros trabajáramos por proyectos, estaríamos logrando créditos a través del desarrollo de un proyecto y estaríamos desarrollando esta idea de las competencias como formas de integración, de pautas integradas de desarrollo en la formación. Entonces, el otro punto es operar un sistema integrador e histórico de la evaluación que dé seguimiento puntual al desempeño de cada alumno con su propia participación. O sea, los compañeros del equipo están poniendo como un tópico de como un principio de la cultura de la evaluación, pero nosotros pensábamos que es muy importante implementar
o fortalecer la evaluación formativa, en el sentido de poder desarrollar una especie de trayectorias escolares, trayectorias individuales, a partir de un seguimiento cualitativo de los avances, de los desempeños de cada estudiante, que incluso se manejaba en el equipo la construcción de un programa con una base de datos donde se pueda ir ingresando todos esos aspectos cualitativos de su desarrollo formativo, que tuviera acceso el propio alumno, donde él mismo también fuera registrando sus propios avances o cómo se ve él en este proceso, y lo que sus maestros también vayan observando en su desarrollo. La otra, bueno, esto implicaría, como lo decía ya el doctor Ángel, implicaría tanto una pauta académica como también una transformación en la cuestión administrativa. O sea, sin que llegue a ser esto algo muy administrativo, pero sí implica, o sea, como crear otro sistema de registro de las evaluaciones. Otro aspecto es considerar horas de adjuntía también con valor de créditos. ¿Por qué horas de adjuntía? Bueno, porque se discutió mucho sobre cómo se está realizando la práctica docente en el actual plan de estudios, y cómo, si bien es cierto que es gradual porque empieza de la observación de diferentes contextos y se van incrementando horas de práctica y también aspectos del desarrollo de la currícula de básica, sin embargo hay como una historia de desconciertos de los estudiantes cuando van a la escuela y nos comentan una serie de eventos irregulares en lo que hace el maestro. Entonces, muchas veces es una historia de desencantos porque hay muchísimas cuestiones en la educación básica que se están registrando de manera anómala. Bueno, pues sabemos cómo está el sistema educativo, ¿no? Entonces, la idea es que no fuera o sea, que la práctica pudiera modificarse en el sentido de cómo está, y sería mejor como establecer la adjuntía con un docente que tenga los mejores desempeños, y que de esta manera vaya planeando de manera conjunta, vaya registrando observaciones del otro, y luego él también fuera observado y pudiera darse este diálogo para la mejora de la práctica. Más o menos va por ahí. Yo creo que se me pierden muchas cosas porque este aspecto fue discutido de manera muy en el equipo. Bueno, el otro aspecto que dice esta asignada de competencias profesionales, bueno, eso que tiene que ver la tiene que ver también con la formación para el cambio y la reconstrucción permanente. Yo creo que esto se vincula con lo que hablamos en el sentido de que se piensa que la formación es progresiva y donde el estudiante tiene que tener la mira de que su formación no termina cuando se dé el título en la normal, sino que su formación va a ser para toda la vida, y tendrá que estar atento a los cambios para hacer el maestro que merece el alumno de cualquier generación. ¿Cómo adquiere el lenguaje? Vamos a irlo a observar después de que trabajamos en la organización sobre el acceso. Se habla de la práctica reflexiva y bueno, lo estamos retomando. El sentido de que el psicólogo se considere esta práctica reflexiva sobre la experiencia. Claro, la creatividad es enorme y infinita. Entonces ahí podemos tener más ideas, pero no perder la vista. Mis competencias genéricas, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia dónde voy? Sobre la formación de la práctica reflexiva. Muchas gracias. Para incrementar la bibliografía. Yo creo que eso
retoma este aspecto de la formación en la práctica reflexiva. ¿Cómo se llama? Bueno, hay un aspecto que ya fue tratado también, que es el de la tutoría, pero en este caso es una tutoría como acompañamiento. Incluso decían en el equipo, si fuera posible que un grupo pequeño de alumnos fuera asignado desde el inicio de la carrera a un maestro y durante toda su formación inicial los fuera acompañando. Decía, porque pareciera que los alumnos vislumbran dos escuelas normales. Dicen que cuando llegan a séptimo y octavo dicen, esta es una escuela normal, pero de primero a sexto semestre fue otra. Pareciera que de primero a sexto no logran construir aprendizajes significativos en la medida que no enfrentan situaciones reales que tienen que resolver en la práctica. Y de ahí que si se retoma la idea de proyectos desde el inicio, de un acompañamiento desde el inicio, de realizar proyectos desde el inicio y tener un acompañamiento, ¿verdad? Consideramos que eso podría dar mayor solidez a su formación. En relación a la investigación, bueno, pues sí que sea investigación para la generación, el uso del conocimiento. Bien, yo creo que se relaciona también con la realización de proyectos y de la práctica docente, pero en este caso pensando que la práctica pudiera ser como una unidad, como unidades de práctica donde también tuvieran valor acreditativo, de tal manera que esta práctica, si es posible, no se realizara como siempre, sino que fuera de una manera más abierta, pero donde el alumno, si la cumple, si entrega si logra el propósito que tenía esa práctica y logra productos, pudiera tener valor en créditos. Bueno, este punto de autonomía y apertura de la profesión a otras profesiones y a otras instituciones formadoras de docentes, yo creo que está muy relacionada con la flexibilidad curricular, pero también esta parte de la autonomía veíamos que es un concepto bastante discutible, pero que pudiera acotarse a la cuestión de la autonomía en términos del manejo de recursos, debido a que generalmente los recursos que se asignan a las normales, bueno, tienen que pasar por reglas de operación en dos niveles, federal y estatal. Ese es por un lado. Y la otra, que difícilmente las escuelas normales pueden, digamos, diseñar sus propios horarios o determinados recursos, porque siempre tienen que estar sujetos a los lineamientos bien federales o del Estado, y a veces se requiere de esta autonomía. Sin embargo, bueno, quedó así también como un poco poco acabado el concepto de autonomía, pero sí se abundó más en esta apertura de la profesión a otras profesiones y a otras instituciones. Esto está bastante vinculado con lo de la instauración de cuerpos académicos, y se trata de que, bueno, se genere investigación para resolver, digamos, las situaciones educativas, para comprender las situaciones educativas, pero también formando parte del desarrollo profesional del maestro. La construcción colaborativa, bueno, eso lo planteó el equipo responsable, lo retomamos. Y la cultura de evaluación y rendición de cuentas, bueno, pues sería otro eje presente en este proyecto. Finalmente, bueno, la inclusión de la asistía para los maestros novatos en educación normal. O sea, generalmente se dice que se incorporan los maestros, muchas veces vienen
recién egresados de una universidad o incluso egresados de la propia normal y los contratan. En mi estado ha ocurrido que, sobre todo en las particulares, un alumno excelente termina la normal y luego pasa a ser profesor sin ninguna experiencia en el terreno de básica y de ninguna otra naturaleza. Pero bueno, eso seguiría siendo anormal. La idea es que los que ingresen a normales, antes de pasar a un grupo con determinada carga curricular, primero sean maestros adjuntos durante un tiempo con los maestros de mayor experiencia de la normal, para que se vayan habilitando de ciertas competencias y luego tengan una comprensión global del plan de estudios, de todo lo que implica la formación. Creemos que hay algunas características: flexibilidad, un modelo que sea flexible, que haya la posibilidad de movilidad estudiantil. Ahí nos quedaban muchas dudas acerca de cómo podría ser esa movilidad, cómo podría ser, si entre normales y universidades, si quedaba como movilidad o como intercambios académicos, ¿sí? pero con una idea más o menos que aclaramos, es decir, la necesidad de que las escuelas normales también se oxigenen con otras visiones teóricas. Transferencia de créditos, ¿sí? Incluso veíamos una segunda posibilidad, es decir, que los estudiantes pudieran cubrir algunos otros créditos adicionales, complementarios, que les fueran dando una especie de perfil curricular o perfil profesional al estudiante para fines de ingreso al servicio, ¿sí? Un profesional más completo. Por supuesto que todo esto acorde a las políticas educativas actuales, ¿sí? Y ya un equipo hablaba de la fundamentación, que el artículo 3, todo este rollo. Con efectividad y pertinencia entre su fundamentación teórica y su aplicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje. A lo mejor aquí la palabra aplicación no debe ser tanto en esos términos, al menos en lo particular soy un tanto contrario a esta idea de que haya un escenario de aprendo-aplico. Me parece que el asunto de formar en competencias tiene que ver más con procesos dialécticos y en espiral. Es decir, esa idea que comentaba la maestra: los estudiantes aprenden algo y luego lo aplican, luego regresan otra vez al escenario del aprendizaje para conceptualizarlo, que hay una especie de espiral de crecimiento, y no tanto una idea de aprendo algo y voy y lo aplico, no, sino que al aprender algo también estoy en posibilidad de hacer la mejor práctica, y al hacer la mejor práctica estoy en posibilidad de reformular conceptos teóricos, etc. Esa es como la idea. Hay un asunto que yo quiero comentar, no lo comenté en la mesa, debo decirlo aquí con los compañeros, pero los primeros que están, cuando habla de narrativas en la educación, dice aprender, pero integra otro elemento más para el caso específico de los docentes: aprender a desaprender para volver a aprender. Entonces, no sé qué también pudiera quedar este otro elemento. Y no solo que los estudiantes aprendan a aprender, sino que aprendan a reconocer las representaciones sobre las mismas disciplinas y lecturas que ya traen, para que vean, la revisen y vean qué es necesario desaprender. Podríamos usar otros conceptos, pero me parece que si a grosso modo el concepto de desaprender podría ser suficiente. Esta parte, bueno, recupera esta idea de que sea un maestro que investigue, un maestro que difunda lo que encuentra, que haya vinculación entre la educación. Ese sería el concepto ahí. Un maestro con competencias digitales, ya se ha comentado mucho, pero no voy a entrar más en detalles, porque ya habla de crecimientos, conocer plataformas educativas, la tecnología es como herramientas didácticas, redes de colaboración, y tal vez para todo este día que yo decía en la mañana, o sea, que sepan diseñar también elementos para trabajar, no solo usar, sino diseñar. Bien, pensamos en el proyecto de formación docente creando o precisando el tendido de líneas de formación. Ya no andamos en las cuestiones de dimensiones, componentes, actividades profesionales, porque bueno, creo que finalmente están perfiladas y algunas ya de manera precisa en todo lo que hemos trabajado. O sea, ¿qué tendríamos que hacer a partir de lo que ya está, lo que está por aprobarse? ¿Cómo concretamos de manera
ya específica todos esos elementos, todo lo que ustedes ya aportaron, todo lo que hemos revisado y reconstruido. Bajo el enfoque, creo que tendríamos que empezar a atender esos trayectos de formación desde el primer semestre de la formación hasta concluirla en los 8 semestres. En esos trayectos de formación tendríamos que recuperar todos estos elementos que ya no son otra cosa. Los trayectos de formación docente no es otra cosa fuera de las competencias genéricas, fuera de los componentes, fuera de las actividades profesionales, fuera de los ámbitos, no. Es la forma en que tendrían que completarse en ese trayecto de formación los saberes que los alumnos necesitan ir desarrollando para el alcance de las competencias que ya se establecen. ¿Cuál sería la forma de trabajar esos trayectos? Pues otra vez, si tenemos como referente el enfoque, podríamos trabajarlos a través de un diseño modular y de la implementación de proyectos integrales. No asumimos hasta este momento, no sé cómo nos vaya, no asumimos ni que haya asignaturas, ni que haya unidades, o sea, eso nos mantiene todavía parcelado el conocimiento. Por eso estamos pensando primero en trazar los trayectos de formación docente desde los primeros semestres, considerando lo que ya estuvimos aportando. Por ejemplo, un trayecto de formación docente referido a la práctica docente. Cómo tendría que atenderse de inicio y cómo tendría que irse complejizando, recuperando en este trayecto los componentes, las competencias genéricas, las competencias específicas, la actividad profesional a desarrollar, o sea, como un nivel de comprensión más asequible tanto para el docente como para los estudiantes. ¿Cuál sería la forma operativa? Pues la construcción de módulos y la implementación de proyectos integradores, sin parcelar el conocimiento. Esa es la idea que tuvimos al diseñar esta heurística, que creo que también podríamos esquematizar cada uno de los componentes, pero bueno, no era el caso. Creo que es nada más la visión que en este momento tuvimos el equipo hacia dónde podemos seguir caminando. Tenemos que ir incursionando, abriendo, haciendo texturas, mezclas curriculares para arribar con lo que tenemos, con lo que podemos hacer. Ahora, arribar a la transdisciplinaridad, cosa bastante compleja, ¿no? Yo creo que no es por ahí tampoco, pero sí desde donde dominamos el saber maestros, desde la pedagogía, desde la sociología, la psicología, y empezar a tomar grupos de trabajo para asesorar esos módulos formativos que finalmente pueden ser núcleos problematizadores de la práctica. Póngase usted, quiero pensar, me corrigen si no es por ahí, estamos trabajando lenguaje en los niños pequeños. Y vamos a hacer una unidad de práctica, recuperando el concepto de Chayati, sobre cómo adquieren los niños el lenguaje en los primeros años. Y vamos a irlo a observar después de que trabajamos con un núcleo de problematización sobre el acceso, el desarrollo y aprendizaje. Póngase usted que quiero ahí trabajar. Entonces, el pedagogo tendrá una postura, el psicólogo otra. Lo importante es enriquecer la práctica que va a hacer ese estudiante. Creo que por ahí podría haber vías. Claro, la creatividad es enorme e infinita. Entonces ahí podemos tener muchas más ideas entre nosotros, ¿no? Generando esto, pero no perder la pista. Mis competencias genéricas, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia dónde voy? Mis trayectos formativos. Yo creo que es la idea con la que ustedes están apuntando, ¿no? El esquema. Y muchas gracias. No le gusta hemos llegado a cuestiones que ya nos habíamos planteado, interrogantes. Nosotros a la hora de realizar todo lo que ustedes mandaron, que nos hemos dedicado a hacer un concentrado, a mostrarlo, a analizarlo, llegamos mucho a las inquietudes que ustedes están mostrando el día de hoy. Por eso nos veían que Laura y yo hacíamos, porque ya desde aquí para allá, de allá para acá, apreciamos lo que ya habíamos comentado, lo que ya habíamos dicho. Y esto nos lleva a irnos acercando a un puerto común, que eso es algo verdaderamente alentador, ¿no? Porque yo me acordaba el primer día que estuvimos con ustedes, les dijimos, esto va a ser un currículum deliberativo. Deliberativo en el sentido de que todos vamos a participar, de que todos vamos a formar
parte y vamos a opinar y a construir este modelo, este currículum. Estamos en la discusión de si proyecto, modelo, proyecto, etc., ¿no? Y ahora que estaba escuchando yo las participaciones, decía, lo vamos tomando. O sea, sí se ha trabajado así. Yo quiero felicitarlos de verdad por la entrega, por el compromiso, por el nivel que han tenido y que aparte del grupo de trabajo y demás. Entonces, creo que nos estamos acercando, estamos cumpliendo con este currículum declarativo, que es algo importante, difícil de alcanzar. Y bueno, vamos para